clase pasada el último capítulo que vimos y vamos a hacer un resumen rápido para continuar. El último capítulo que vimos fue el capítulo 7, donde Daniel tiene una visión y es la visión de las 4 bestias, y cada una de estas bestias representan uno de los últimos 4 imperios que tenían dominio, que tendrían y que han tenido dominio sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Esa estatua se llama Los tiempos de los gentiles y se refiere a la época en que los gentiles tomaron posesión del pueblo judío, tomaron posesión de Israel, y Israel perdió su soberanía desde el rey de Babilonia hasta el imperio de Roma, al imperio romano. Entonces, haciendo un recuento rápido de la visión que tuvo Daniel, que no es sino una repetición de la visión que anteriormente Dios le había dado a Nabucodonosor a través de una estatua majestuosa. Ahora Dios le muestra los mismos reinos, pero se los muestra en su verdadera naturaleza salvaje, bestial. Entonces, la primera bestia que él ve es este león alado, que representa el imperio de Babilonia. Y en esa visión él ve cómo le arrancan las alas a ese león, representando eso, la humillación de Nabucodonosor, cuando es privado de su razón, cuando se es quitado del imperio y dura 7 años comiendo hierba en un estado de total locura. Allí le quitan las alas, pero luego se le da un corazón humano, o sea, se le hace un cambio en su corazón, y habla de la conversión de Nabucodonosor. Nabucodonosor en el sueño se vio a sí mismo como una cabeza de oro, pero Daniel en el sueño lo vio como un león salvaje al que le cortaban las alas. Después viene una segunda bestia, que es un oso que dice la visión que se alza más de un costado que del otro, y esos 2 costados del oso, uno más alto que el otro, representa los 2 reinos que se unen, el reino de los medos y de los persas, para dar lugar al imperio persa, que se conoce en todo el mundo o en la historia como el imperio persa, y se conoce como el imperio persa porque el pueblo persa fue más numeroso y más fuerte y más dominante en este imperio que los medos. Ese león que representa a los medopersas fue representado en el sueño de Nabucodonosor como el pecho de la estatua, que era de plata, el pecho y los brazos de plata. Entre los medos y los persas eran los más fuertes. Y este reino, el reino medo-persa, que es representado por este oso, que dice la visión de Daniel, que tiene 3 costillas en su boca. Tiene 3 costillas en su boca. Esas 3 costillas son 3 grandes reinos que él derriba. Y esos 3 grandes reinos que él derriba son Egipto, Lidia y, por supuesto, Babilonia, que eran los reinos más grandes. Los reyes más significativos o los más importantes del imperio medo-persa fue Darío el Medo y luego Ciro el Persa, siendo mucho más importante Ciro, y lo vamos a ver más adelante porque todos conocemos el gran favor que Dios hizo al pueblo de Israel a través de Ciro. Bueno, y hay una tercera bestia, que es un leopardo con 4 alas, que prácticamente llega volando, prácticamente tiene 4 alas, es casi que un leopardo que vuela. Y ese leopardo representa al imperio griego. El imperio griego tuvo solamente un rey significativo, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno se caracterizó por la rapidez con que conquistó todos los territorios. Eso es lo que simbolizan sus 4 alas.
Las 4 cabezas de ese leopardo simbolizan a los 4 generales del ejército de Alejandro Magno, que eran prácticamente los hombres más importantes después de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey que en 11 años conquistó todo el mundo y cuando cumplió 30 años se puso a llorar porque no había ninguna tierra por conquistar. Ese fue el gran Alejandro Magno. Y finalmente en el capítulo 7, y estamos repitiendo esta visión porque es central, porque es importante, porque se requiere que cada uno de ustedes memorice estos datos y los tengan en cuenta. La cuarta bestia, que no es ningún animal, que es una bestia espantosa y terrible, así la describen, es el Imperio Romano. El Imperio Romano está representado en el sueño de Nabucodonosor por las piernas de hierro. Al finalizar las piernas de hierro, el Imperio Romano se dispersa, por así decirlo, y se convierte en esos pies que son en parte de hierro y en parte de barro cocido. El Imperio Romano se esparce, por así, se divide, y lo que queda en nuestros días del Imperio Romano, que todavía podemos decir que ejerce su influencia, al igual que los otros imperios que han dejado una influencia religiosa, una influencia cultural, una cantidad de creencias y una cantidad de cosas, no todas malas, algunas buenas, al igual que todos esos reinos que realmente no han terminado de pasar. El Imperio Romano deja su mayor influencia en todo lo que hoy conocemos como Europa, la Comunidad Económica Europea, que tiene muchísimo poder, muchísima influencia, sobre todo a través del organismo más poderoso de la Comunidad Europea, que es la ONU. Y eso es supremamente importante porque ahí es donde están esos pies de hierro con barro cocido, ahí es donde están esas alianzas que Dios le mostró a Daniel, que sería la forma política del mundo en los últimos tiempos. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué nos queda históricamente? Que los gobiernos confluyan y empiecen a sobresalir 10 naciones. 10 naciones resurgidas del Imperio Romano, 10 naciones de la Comunidad Económica Europea, 10 naciones importantes que son las que en los últimos tiempos los más importantes serán las más importantes o las únicas potencias mundiales que quedarán al final de los tiempos, y en medio de esas 10 naciones se va a levantar un cuerno pequeño, es decir, un gobernante que al principio parece ser insignificante, pero que se caracteriza porque tiene una boca grande para hablar palabras contra el Altísimo, y allí ya nos dan los primeros indicios de lo que es la aparición del Anticristo. ¿Por qué repito este capítulo? Porque quiero que tengamos muy en cuenta lo importante que es esta visión, que Dios se la dio 3 veces a 3 personas diferentes. Dios dio esta visión en 3 ocasiones a 3 personas totalmente diferentes. Es la misma visión, de tal manera que esta es la columna vertebral de toda la profecía bíblica. Si nosotros no entendemos estas visiones, si nosotros no comprendemos la estructura del libro de Daniel, pasa lo que está pasando, y es que cada teólogo habla de una cosa, inventan una cosa y dan una cantidad de interpretaciones completamente locas, completamente absurdas y desconectadas. Nosotros aquí con esta visión tenemos la certeza de que la historia ha confirmado el 90% del cumplimiento de esta visión. Así que aquí no hay un asunto de qué es lo que yo opino o qué es lo que opina el otro o qué es lo que dice John Piper o qué es lo que dice Benny Hinn o qué es lo que dice Paul Washer o qué es lo que dice, hermano, lo que dice la Biblia, lo que dice Daniel. El hombre a quien Dios escogió para mostrarnos el futuro fue el profeta Daniel, y las profecías del profeta Daniel usted las tiene en sus manos y no son complicadas de entender, son claras. Dios le dio
3 visiones a 3 hombres diferentes para que quedaran claras, para que quedaran plasmadas. Este es un asunto que Dios nos explica con plastilina. El imperio babilónico ya pasó y todo se cumplió conforme a la visión. El imperio de los medos y de los persas ya pasó. Búsquese un libro de historia y se va a dar cuenta que tal cual como Dios se lo mostró a Daniel, así sucedió. El imperio griego, tal cual, todo lo que Dios profetizó de Alejandro Magno, cuando este hombre ni siquiera había nacido, todo sucedió. Todo lo que está escrito aquí del imperio romano, ya todo sucedió. ¿Qué es lo que hace falta? Que resurjan esas 10 naciones y que venga el anticristo y que venga el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que falta. Eso equivale al 10%. Eso equivale al 10%. Todo el cumplimiento está ahí. Una estatua que nos muestra toda la historia de Israel desde su principio hasta su final, y que ya ha acontecido. Han pasado siglos y siglos de historia y la historia confirma con total claridad y precisión todo las profecías que Dios le dio a Daniel, a Nabucodonosor y también al apóstol Juan en la isla de Patmos. Por eso es que es importante esta visión. Por eso es que usted tiene que leerla y volverla a leer e identificar las cosas. Y usted se convierte en una persona que entiende los tiempos, que entiende el momento, que sabe lo que está pasando y que está ubicado en la historia y que no pelea por cosas que ya no tienen sentido, que ya no tienen significado. Entonces, miren, esta visión fue dada, la primera vez fue dada a Nabucodonosor, aproximadamente en el año 594 antes de Cristo. Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua y Dios quiso que fuera Nabucodonosor para que él mismo se viese obligado a buscar una interpretación. Y Dios en su divina providencia organizó todo para que en ese momento histórico, para que en ese instante en que él tuvo ese sueño, estuviese allí Daniel listo para dar la interpretación. Luego Dios le muestra el mismo contenido, el mismo contenido profético se lo muestra a Daniel, pero ¿cómo? Mostrándole una visión de 4 bestias. Ahora los 4 reinos ya no son las 4 partes del cuerpo humano, ni son 4 metales importantes, sino que son 4 bestias salvajes y destructoras. Y finalmente, cuando vayamos a estudiar Apocalipsis, que es mi intención que al terminar este curso podamos estudiar Apocalipsis y ustedes van a ver cómo se desborda nuevamente el chat de la piedra angular y se desborda nuevamente. Tenemos que volver a las clases de YouTube porque va a haber una entrada masiva de gente que por aquella comezón de oír o por aquella incertidumbre de qué es lo que está pasando, el Apocalipsis, vamos a estudiar el Apocalipsis, pero ¿qué sucede? Que para estudiar el Apocalipsis primero hay que estudiar a Daniel, porque la columna vertebral, cuando le hablo de columna vertebral, es que allí, en esa columna vertebral va toda la carne, van todos los músculos, van encajados todos los órganos. ¿De qué? De toda la profecía. Si hay un evento profético que no encaja en la revelación de Daniel, ese evento profético es una locura que alguien se inventó. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la escritura, lo está diciendo la palabra de Dios. Si alguien sale por allá y que tuvo un sueño, que tuvo una visión, y ese sueño y esa visión no pueden encuadrar en esta estructura, pues esa persona, como todos los falsos profetas, comió de más en la noche, tiene ínfulas de qué es lo que no es una persona mística, es una persona loca, y estamos llenos de locos, hermanos, estamos llenos de locos, estamos llenos de gente insensata. El que usted menos cree, inventa. El que usted menos cree dice, yo soñé, Dios me mostró, y es la misma locura, y quieren seguir así. Y cuando se enfrentan a esa realidad de que sus visiones son una locura, no se retractan, no piden perdón, no se humillan, están llenos de soberbia y de altivez. Hay que ir a la escritura, hay que ir a la palabra de Dios, hay que buscar la verdad donde Dios mismo la escribió para nosotros. Entonces, esta visión es vital, es esencial para la comprensión de
todos los eventos que están por venir, porque Dios se la dio a estos tres hombres. Y cuando estudiemos el Apocalipsis nos vamos a dar cuenta cómo, hermanos, miles de años después, siglos después, Juan vuelve a tener una visión donde todas las cosas que hacen falta y que encajan con la visión de Daniel se empiezan a cumplir. Y es necesario que todo encaje, porque Dios no hace cosas unas por allí y otras por allí. Dios tiene una agenda, Dios tiene un programa, y nosotros tenemos que entender el programa, porque Dios nos los ha revelado a nosotros, precisamente para que lo entendamos. De tal manera que el capítulo 7 de Daniel tiene una correspondencia con el capítulo 13 del Apocalipsis. Pero eso, repito, lo vamos a estudiar cuando comencemos el libro del Apocalipsis. Ahora, cuando estudiamos todo este asunto de las bestias y de los metales, tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pase lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Que él se vio a sí mismo y dijo, yo soy la cabeza de oro, y ya, y se olvidó que había una piedra que iba a destruir la estatua. Que no se nos olvide, cuando estudiamos los reinos del mundo, cuando nosotros vemos presidente que sube, presidente que baja, pueblo que está en guerra contra otro pueblo, cuando nosotros veamos la injusticia y la iniquidad, que no se nos olvide la visión. Una gran piedra va a destruir la estatua. Esa gran piedra, no cortada con mano, es decir, de manera sobrenatural, es el Señor Jesucristo, que vendrá a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Sobre la tierra va a reinar el Señor Jesucristo. Y esa es la verdad más gloriosa. Y saber que estamos cerca, porque es en el momento en que los 10 reyes de los pies de barro se manifiesten, en ese momento la piedra golpeará y la piedra destruirá todos los reinos del mundo y establecerá única y exclusivamente el reino del Señor Jesucristo. Entonces, ese es un reino que va a comenzar con un juicio, porque dice, miré y fueron puestos tronos. Y desde ese trono hay un juicio contra la bestia. Es decir, allí, desde ese trono de Dios, se destruye la bestia y comienza el reino eterno del Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí nuestro resumen de lo que vimos la vez pasada. Y entonces ahora vamos a continuar entonces con el capítulo 8 del libro de Daniel. El capítulo 8 del libro de Daniel se titula El carnero y el macho cabrío. El carnero y el macho cabrío. Y antes de leer este capítulo 8, quiero decirle que casi en su totalidad ya esto se cumplió. Porque lo que Dios le está mostrando aquí a Daniel es la caída del imperio medo-persa y el levantamiento del imperio griego. El carnero y el macho cabrío representan al imperio medo-persa y al imperio griego, el cual vino y derribó al anterior. Entonces, vamos al capítulo 8 del libro de Daniel y vamos a leer primeramente la visión que tuvo Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Recordemos que Belsasar fue el último rey de Babilonia. O sea que ya Babilonia está próxima a caer. En ese momento histórico, la caída de Babilonia es inminente. El rey Belsasar es de lo más corrupto, depravado, impío y blasfemo que puede existir. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él,
ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por lo tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hasta ahí la visión, el carnero y el macho cabrío. Esta es la visión. El carnero se dice que es el macho de las ovejas, y el macho cabrío, por supuesto, es el macho de las cabras. Entonces, vamos a mirar ahora, para de pronto no perder el tiempo, vamos a mirar la interpretación, que repito, ahí está clara, la interpretación está clara. Los animales representan el uno a los medos y persas y el otro a Grecia. Algo importante es el momento en que Daniel tiene la visión. El momento en el que Daniel tiene la visión es el año 3 del reinado de Belsasar, el último rey de Babilonia. Se cree que el año 3 fue el último año de este rey. Recordemos que estamos retrocediendo en la historia y que estas son las visiones que Dios le dio, porque ya estudiamos el capítulo en que apareció la mano en la pared escribiendo en aquella fiesta profana Mene, Mene, Tekel, que fue un juicio para Belsasar. Entonces ya estamos ahora retrocediendo en la historia, y ahora entendemos que cuando Daniel fue llamado a interpretar lo que la escritura tenía ahí en la pared, Daniel ya sabía que este rey estaba bajo un juicio y que pronto los medos y los persas lo matarían y tomarían su reino. Entonces, vamos a mirar ahora la interpretación en el versículo 13. Vamos a Daniel 8:13 y dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Antes de seguir, quiero decirles la importancia de esta visión y la importancia del personaje
que interviene en esta escena y es el ángel Gabriel. Recordemos que en el Nuevo Testamento el ángel Gabriel aparece revelándose a María y también aparece revelándose a los padres de Juan el Bautista. Y eso es supremamente importante porque Gabriel dice cuando se presenta que él está junto al trono de Dios. El ángel o arcángel Gabriel es uno de los ángeles de más alto rango, pero sobre todo es uno de los ángeles más entendidos en revelaciones, en visiones, en el programa profético. Él fue el que habló a María explicándole de qué manera el Hijo de Dios iba a ser engendrado en su vientre. Así que es una persona que está a cargo del conocimiento y de la enseñanza y de la revelación de los asuntos más importantes que tienen que ver con los planes de Dios. Así que es supremamente importante la aparición de Gabriel para que nosotros entendamos, hermano, que Dios está comprometido en hacernos entender. Dios está comprometido en hacernos entender. Nosotros somos los que no estamos muy comprometidos en tener la actitud de poder entender y por eso a veces no entendemos. Pero Dios está comprometido en que cada uno de nosotros entienda y que el día de la venida del Señor no nos sorprenda como un ladrón. Dice en el versículo 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostros y entendido en enigmas. Quiero que paremos ahí para que sea más fácil de entender. Yo estoy contando con que ustedes han leído ya el libro de Daniel. Estoy contando con que la mayoría ha llenado el cuadernillo. Felicitaciones a los que lo han llenado porque así es más fácil. A ver, ya el ángel Gabriel está explicando claramente que el carnero que tiene 2 cuernos son los reyes de Media y de Persa. Es decir, los 2 cuernos del carnero son Darío, el rey de Media, y Ciro, el rey de Persia. El más largo es Ciro, fue el que más duró en el imperio medo-persa. Pero ahí no termina la cosa. Este carnero es embestido y derrotado por un macho cabrío y dice que el cuerno que tiene este macho cabrío es el rey primero. El rey primero es el rey primero y el único rey del imperio griego, Alejandro Magno, famosísimo personaje de la historia, interesantísimos personajes de la historia. Él muere a los 30 años y por eso es que en la visión dice que el cuerno es arrancado, que el cuerno es cortado. Alejandro muere de 30 años. A los 22 años ya había conquistado toda la tierra. Era un hombre supremamente inteligente y él no se casó, él no tuvo hijos. Hay una cantidad de teorías y de conjeturas de que era homosexual, de que tenía problemas, de que no se sabe. El asunto es que Alejandro Magno tenía 4 hombres de confianza y estos 4 hombres de confianza, 4 generales de su ejército, son los que se reparten el reino de Grecia, que en ese momento es el imperio que gobierna toda la tierra. Dice, vamos nuevamente al versículo 22, hasta ahí lo tenemos claro. Dice, y en cuanto al cuerno, versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
Para ese versículo es importante que seleccionemos de estos cuatro, escuche bien, de estos cuatro generales del ejército de Alejandro Magno, los más importantes son Seleuco y Ptolomeo, porque este general Seleuco fue el que se quedó a cargo del territorio que comprende la nación de Israel. Es decir, recuerden, todo el imperio romano, todo el imperio medo-persa, que se convierte en imperio griego, porque Alejandro Magno toma posesión de él, muere Alejandro Magno, se divide el imperio, los cuatro generales más importantes, cada uno coge una zona geográfica y de esa zona geográfica, Seleuco, el general Seleuco de Alejandro Magno, es el que va a tomar toda la parte que tiene que ver con Siria y toda la parte que tiene que ver con Israel. Él es el que se apodera de esa parte de la tierra. Por eso el más importante es Seleuco. Y también es importante Ptolomeo, porque los Ptolomeos o Ptolomeo es el general que se quedó con Egipto. Y Egipto se convierte en uno de los principales enemigos de Siria, de los Seleucos. Es decir, este Seleuco y este Ptolomeo comienzan a pelear por el territorio que se les repartió. No quedaron contentos con lo que tenían y el uno ataca el Seleuco ataca a Ptolomeo para quitarle la tierra que él tiene, que es prácticamente la de Egipto, y Ptolomeo también ataca a Seleuco para quitarle las tierras que él tiene, que son Siria, entre otras tierras, y también Israel. Ahora, estos generales, cada uno con su nombre, dio origen a una dinastía, y esa dinastía se conoce como la dinastía de los Seleucidas y la dinastía de los Ptolomeos. En toda esa dinastía, los Seleucos iban, por supuesto, imagínense una dinastía, pues el primogénito de cada familia va tomando el poder y va tomando el poder, pero esta fue la época más oscura para Israel. ¿Por qué? Porque los Seleucidas eran unos gobernantes completamente depravados, unos gobernantes que no respetaron la moral de Israel, unos gobernantes que persiguieron al pueblo de Israel y que intentaron acabar con su fe, intentaron acabar con sus costumbres y se convirtieron en los enemigos más terribles de Israel. Hay un libro apócrifo que se llama Los Macabeos. Ese libro usted lo puede conseguir en cualquier Biblia católica, porque la Biblia católica acepta los libros deuterocanónicos, o sea, los coloca junto con los canónicos. Y es el libro de los Macabeos, que narra esa época en que los Seleucidas gobernaban a Israel. Y cómo los sometían a todo tipo de vejaciones y de persecuciones y cómo intentaron corromperlos y destruirlos, pero se levantaron los macabeos para defender la fe, para defender los valores, los principios del judaísmo como tal, y Dios les permitió ganar algunas batallas. Pero de esta dinastía de Seleucidas, o sea, que provienen de Seleuco. De esta dinastía de Seleucidas se levantó un descendiente, un rey llamado Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, que es del cual están hablando aquí en el versículo 23. Volvamos a Daniel 8, 23. Y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, es decir, cuando la persecución llegó al colmo, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostros y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin avisos destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, esta profecía comienza a cumplirse en la persona de Antíoco Epifanes. Antíoco fue de toda la dinastía de los Seleucidas, fue el gobernante que más daño le hizo a Israel, que más persiguió a Israel. Él fue famoso porque él profanó el templo judío. Él sacrificó un cerdo en el templo judío. Él colocaba estatuas e imágenes en el templo judío. Y este Antíoco Epifanes se hacía pasar por Dios, es decir, él se proclamó como un Dios. ¿Por qué? Porque el nombre que él escogía, o sea, todos se llamaban Antíoco, Antíoco el Grande, Antíoco I, Antíoco II, pero este se llamó Antíoco Epífanes porque él llegó al colmo. La palabra Epífanes viene del término epifanía, que significa una aparición divina, o sea, una aparición de Dios. Eso es lo que significa epifanía, la aparición visible de Dios. Entonces, él se hacía llamar Antíoco, la aparición de Dios. Así, más o menos, es lo que él trataba de expresar con ese nombre que él escogió. Y este Antíoco Epifanes hizo la guerra contra los judíos, les hizo una guerra terrible a muerte, profanó el templo y hizo una cantidad de cosas. Pero resulta que este Antíoco Epifanes se convierte en un tipo o en un anticipo de otro gobernante que está por venir, el cual es el anticristo. Así como el rey David es tipo de Jesucristo como rey, así Antíoco Epifanes es un tipo del anticristo. Es decir, es una aparición en la historia de un hombre que contiene en su mayoría las características del carácter y que ejecuta obras parecidas a las del anticristo. Y la profecía tiene ese rasgo, que la profecía comienza hablando de un personaje histórico, pero luego agranda los rasgos de ese personaje y comienza a revelar rasgos que ya no se cumplen directamente en ese personaje, sino en otro que supera su maldad. Por ejemplo, una de las cosas que conocemos de Satanás están reveladas en una profecía acerca del rey de Tiro. Y esa profecía del rey de Tiro comienza hablando de todas las iniquidades del rey de Tiro, pero luego comienza diciendo que estuvo en el Edén, que estaba vestido de piedras preciosas, y comienza a decir cosas que ya no se cumplen en el rey de Tiro, sino que por revelación entendemos que el rey de Tiro es un personaje que tipifica a Satanás y que todas aquellas cosas que no se cumplieron en el rey de Tiro se cumplieron en el mismo Satanás. Entonces aquí sucede lo mismo. Antíoco Epífanes hizo muchas de las cosas que hay aquí, pero hay algo que Antíoco Epífanes no hizo y que lo va a consumar el anticristo, y es el versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es un título del Señor Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces ahí el personaje de Antíoco Epifanes evoluciona en la profecía y llega al punto en que su total cumplimiento ya no se dio en el imperio griego bajo la época de los Seleucidas, sino que su cumplimiento está por venir. Por eso es que el ángel Gabriel le dice a Daniel, tienes que entender muy bien, porque la visión es para muchos días. La visión es para muchos días. ¿Por qué? Porque Daniel iba a contemplar el primer cumplimiento de la visión
con el carnero de los dos cuernos, él iba a contemplar el resurgir del imperio medo-persa, él iba a contemplar la caída de Belsasar, él iba a contemplar todo eso, pero el ángel le dice, cuida que no te confundas, porque el cumplimiento final de la visión es para dentro de muchos días. Entonces, estos muchos días son los días que están por venir. Hoy estamos mucho más cerca de la aparición del anticristo y al mismo tiempo estamos mucho más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Antíoco Epífanes, entonces, ejecutó lo que se llama la abominación desoladora. ¿Y cómo sabemos que allí no termina de cumplirse eso de la abominación desoladora? Porque cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo es un resumen de los últimos días dado por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que viene a la tierra muchísimos siglos después de Daniel, viene y muchísimos siglos después del imperio griego, muchísimo tiempo después del imperio griego, ya Alejandro Magno ha muerto y él llega en el auge del imperio romano. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo 24:15, y cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y cuando él cita esta abominación desoladora, da por sentado a los discípulos que esta abominación desoladora no se cumplió totalmente a través de la profanación que hizo Antíoco, que esa abominación desoladora es algo mucho más horrendo, es mucho más terrible. Recuerden, Antíoco Epifanes históricamente, a través de los macabeos y de toda la historia, sabemos que él profanó el templo sacrificando un cerdo allí. Pero la abominación desoladora que la está mostrando Daniel aquí, dice Jesús, no se ha cumplido todavía. No se ha cumplido todavía. Y eso es importante. Hay un evento importante que va a ejecutar el anticristo, del cual Antíoco Epifanes lo que hizo en el año 175 antes de Cristo fue un ensayo. O sea, Antíoco Epifanes lo que hizo fue un ensayo. El acto real y genuino de la abominación desoladora, de la cual está hablando ahora Jesucristo, la cual habla Daniel aquí, pero Jesucristo en Mateo 24 vuelve a decir, cuando vean esa abominación desoladora, huyan. Le está diciendo ¿a quién? A los discípulos que están ahí. Le está diciendo, huyan cuando vean la abominación desoladora. O sea, es algo que viene para el futuro. Entonces, vemos que Antíoco Epífanes, en ese rasgo que tiene de blasfemo, en ese rasgo que tiene de ponerse en el lugar de Dios, resulta ser un tipo de el anticristo, un tipo del anticristo. Entonces, continuamos ahora y vamos al capítulo 9. Aquí llegamos al capítulo 9. Espero que tengan claro lo de los 4 imperios, espero que tengan claro el orden de estas cosas, porque ahora vamos a algo mucho más contundente, mucho más importante para nuestros días. Y esto es mucho más importante. El capítulo 9 del libro de Daniel es el capítulo más importante. Escúchelo bien, es el capítulo más importante. Y el propósito principal de este curso es que cada uno de los que hagan este curso entiendan la profecía del capítulo 9 de la semana 70. Entonces vamos al capítulo 9 de Daniel. Bueno, no hemos terminado, perdonen, disculpen. Voy a retroceder para terminar con la interpretación, que no la terminamos. Dice el versículo 26, retrocedamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardarás la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado
a causa de la visión y no la entendía. Miren esto, hermano. Hay dos cosas aquí antes de cerrar con el capítulo 8. Si nosotros vamos al capítulo 7 y en el último versículo del capítulo 7 vamos a leer lo que Daniel dice que produjo la visión que tuvo del capítulo 7, o sea, la visión de las 4 bestias. Dice el versículo 28 del capítulo 7, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hombre de Dios tiene una visión, esa visión siempre tiende a ser perturbadora, demoledora. Una visión de este tipo, una visión tan importante, no es una visión para alardear, no es una visión para jactarnos. Ahora, hermanos, yo la verdad, yo no entiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Si queda Petro, cuando queda Petro, salen diciendo que un profeta había revelado, que Dios le había revelado a un profeta, y sacan las profecías de que quedó Petro, pero el profeta ya sabía. Por ahí anda correcto. La pregunta que yo hago, si Dios le dijo eso a ese profeta, ¿por qué no sacó la profecía antes de que quedara Petro? ¿Por qué la profecía no sale a la luz antes? Si las profecías son para alumbrarnos el camino. Las profecías no es para decir, ay, yo ya sabía eso. Las profecías no son para jactarme de que Dios me ha revelado eso. No, quedó Petro y ahora resulta que habían iglesias que ya Dios le había revelado, que Petro tenía una profecía. O sea, que Dios nos perdone y nos ayude. Tanto invento y tanta necedad. Si hubiera quedado el ingeniero Rodolfo, también hubieran sacado una profecía diciendo que en alguna iglesia X pastor, X no sé qué, también recibió una profecía. Todos son profecías, pero nunca profetizan antes. Siempre profetizan después, cuando ya está cumplido. Eso no tiene ningún sentido. La profecía es una visión y una proclamación anticipada de un suceso. Por eso la veracidad de un profeta, de que es un profeta de Dios, se evalúa a partir del cumplimiento de la profecía. Pero ¿qué sentido tiene que yo me pare aquí y diga que a mí Dios me mostró en una visión que Petro iba a ser el presidente, si ya lo es? ¿Qué sentido tiene profetizar algo que ya pasó? Pero esa es la necedad. Con tal de hacerle creer a los demás que yo todo lo sé, que yo estoy súper ungido, que ahora resulta que Petro es prácticamente es casi un Mesías. Hace poquito era el diablo, hoy ya es un Mesías. La iglesia es muy necia, la iglesia es muy tonta y jugamos con Dios me dijo, y eso es pecado y eso es grave. Hay de aquel que dice soñé y soñé, hay de aquel que dice Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Tenemos una palabra profética segura, pero no les gusta. ¿Por qué? Porque ¿de qué me voy a jactar yo? ¿De qué me voy a jactar? Ay, miren, Dios me mostró, no, Dios no me ha mostrado nada, eso está ahí escrito. ¿Y sabes por qué no me ha mostrado nada? Porque no tiene necesidad de mostrarnos nada. Porque todo está revelado en su palabra, porque Él escogió a los hombres de Dios, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hasta que no dejemos esa locura y esa necedad de estarle creyendo a cuanto loco se aparezca. En todos los debates que hubo de Petro, le sacaron todos se lo sacamos, hasta yo participé de eso. Pero participé mandando cosas reales, documentaciones reales. Pero en todo ese tiempo no salió ninguna profecía y ahora resulta que sí, que a Petro le profetizaron hace 13 años que él iba a ser el presidente. ¿Dónde está ese profeta? ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué estaba callado? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Tanta soberbia, tanta arrogancia, tanta altivez y tanta ignorancia. Lo único que quieren es llamar la atención, lo único que quieren es reconocimiento.
Entonces, tengamos mucho cuidado y pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría y esa reverencia, porque Daniel está diciendo que él quedó, dice, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. O sea, él no salió corriendo diciendo, uy, yo soy el profeta, mi Dios me muestra. No. Y si vamos al capítulo 8, en el versículo 27, después de esta otra visión, dice el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Mire qué diferencia de la arrogancia jactanciosa a un corazón quebrantado. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo, se enfermó, oiga, se enfermó del impacto emocional de haber recibido esa visión. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Dios escribió esto para que no nos enfermemos, para que no tengamos unas experiencias traumáticas. Hay cosas que nosotros no podemos sobrellevar, hay cosas que si las viéramos ahora, nosotros en este momento no podemos ver el rostro del Señor Jesucristo, caeríamos muertos delante de Él. El esplendor de su gloria, sus ojos como llama de fuego, su rostro que resplandece como el sol, su boca que es como espada de doble filo. Eso no lo pueden ver nuestros ojos pecaminosos. Nosotros no podemos salir y ver cuánta necedad vemos en las redes sociales. Nosotros no podemos ver cuánta vanidad, cuánta morbosidad, cuánta vulgaridad ven nuestros ojos cada día, porque es que es casi imposible no ver lo que vemos ni oír las cosas horrendas que escuchamos, porque estamos en la época más corrupta y más depravada de la historia. Si usted va a revisar ¿cómo es que se llama? Su correo, si usted va a revisar su Facebook, es inevitable que usted vea de cuánta porquería, de cuánta asquerosidad. Es inevitable porque vivimos en un mundo corrupto, en un mundo corrompido, y con estos ojos corruptos no podemos ver al Rey de Gloria. Así que a mí no me digan que yo tuve una visión y que el Señor Jesús se me apareció, porque eso no es así. Caeríamos como muertos. Nos hace falta ser transformados, nos hace falta que esto corruptible se vista de incorrupción para poder estar frente al Rey. Hay demasiada pecaminosidad en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en el mundo que nos rodea. Nosotros no estamos listos para presentarnos ante el Rey de Gloria. Entonces, no nos actemos de lo que no somos. Seamos humildes y entendamos que hay una luz aquí a la cual hay que hacerle caso, la luz de la palabra de Dios. Entonces, pasemos ahora sí al capítulo 9. Pasemos al capítulo 9, y el capítulo 9 comienza con una oración, comienza con una disposición. Una oración y una disposición que debiéramos tener todos en este tiempo. Estamos viviendo el tiempo más horrible de la historia. Estamos viviendo un tiempo, óigase bien, de sequía espiritual. Es tiempo de buscar a Dios. Estaba leyendo unos devocionales que me mandan y me impactó mucho el tema que se está manejando en estos devocionales. Estamos en tiempos de sequía. Estamos en tiempos de sequía espiritual, estamos en tiempos de pesadez, estamos en tiempos en que las vírgenes se duermen. Escuche, ¿cuántas vírgenes se durmieron? Las sensatas y las insensatas, todas se durmieron. La diferencia era que unas tenían aceite en su lámpara y otras no, pero todas se durmieron. Estamos en el tiempo del adormecimiento espiritual. Planean estudiar la palabra de Dios 100 personas y hoy tenemos 48 conectadas. ¿Por qué? Porque hay un adormecimiento espiritual, porque es completamente difícil que nuestros pensamientos perseveren en la palabra de Dios. Vivimos disipados, ocupados, trastornados, atareados, deprimidos, cansados, agotados. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Pero tenemos que levantarnos y hacer un propósito de corazón como lo hizo Daniel. Vamos al capítulo 9 de Daniel, vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al 19. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,
en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mire qué importante es esto. Dice que es el año primero de Darío. Acaba de caer el imperio babilónico. Comienza un nuevo imperio. Él está angustiado. Él está preocupado. Pero Daniel es un hombre que conoce las escrituras. Oiga bien, Daniel es un hombre que conoce las escrituras. Y Daniel conoce las escrituras, ¿por qué? Porque él mira atentamente en ellas. Versículo 2. Mire el versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Mirar atentamente en los libros. Daniel es un hombre que entiende, conoce las escrituras y las sigue. Mira atentamente en las escrituras. Esto es supremamente importante, que usted tenga su Biblia en la mano, que usted esté leyendo, que usted no esté sentado pacíficamente ahí, pacíficamente no es la palabra, pasivamente, que usted no esté sentado pasivamente ahí mientras me escucha, sino que usted esté con sus ojos abiertos, sus oídos atentos, y que usted esté repasando la escritura para que se dé cuenta que no soy yo, que no es la piedra angular, que es la palabra de Dios. Para eso es el cuadernillo, para eso es la clase, para eso usted debe tener la Biblia en sus manos. Esta no es una cátedra de quién sabe más. Este es un proceso a través del cual usted tiene que descubrir las escrituras, tiene que aprender a amar las escrituras y tiene que aprender a escudriñarlas, porque hay muchos falsos maestros y usted puede ser engañado. Si usted pasivamente me escucha sin poder discernir, sin poder averiguar, sin poder comprobar que lo que estoy diciendo está ahí escrito. Daniel miraba atentamente. Es usted una persona que mira atentamente su Biblia. Escuche, el que está en los últimos tiempos no puede sobrevivir sin mirar atentamente la Biblia. Es tiempo de mirar las escrituras. Es tiempo de dejar de ser creyentes pasivos. Gente que simplemente oye. Entonces oigo como a 5 predicadores. Y predicador va, predicador viene. Tremendo mensaje, ahí te lo mando. Y oyen. Pero no escudriñan, no revisan, no miran atentamente. Entonces dice que él miró atentamente en los libros. ¿Qué libro miró? El libro del profeta Jeremías. Y él se da cuenta que cuando el juicio empezó a ser anunciado por el profeta Jeremías, Dios a través de Jeremías anunció que la cautividad en Babilonia duraría 70 años. ¿Y qué sucede? Que acaba de caer el imperio de Babilonia. Y él está diciendo, se está cumpliendo el tiempo. Ya están pasando los 70 años. Ya no estamos bajo el yugo de Babilonia. Ahora es el imperio persa el que está gobernando. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con el templo que está ahí desolado? Escuche, las desolaciones, la palabra desolaciones que utiliza Daniel, que utiliza la escritura, las desolaciones se refieren a las ruinas del templo
que en otro tiempo estuvo cubierto por la gloria de Dios, que en otro tiempo fue una edificación gloriosa donde se amontonaban los judíos para adorar a Dios. Aquel templo glorioso donde descendió la gloria de Dios en una nube, donde descendió fuego de parte de Dios. Aquel templo ahora es un montón de ruinas, es un montón de escombros. Y el muro de Jerusalén, que es el orgullo y la dignidad de una ciudad de aquellos tiempos, está completamente derribada. Entonces eso se llama las desolaciones. ¿Qué es lo que hay en Israel? Ya no está la gloria de Dios, ahora hay desolación. Entonces, el profeta Jeremías dijo que las desolaciones de Israel durarían 70 años y ya se han cumplido los 70 años. Entonces Daniel está mirando atentamente los libros y está diciendo, si Dios dijo 70 años, este es el tiempo de la restauración, este es el tiempo del levantamiento del templo, este es el tiempo de que Israel sea restaurada. Y él se vuelve al estudio de la palabra de Dios para comprender, pero se vuelve con humildad, se vuelve humillándose y se vuelve a Dios en oración, se vuelve a Dios en oración. El versículo 4, y no es una oración cualquiera, dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, es una oración con mucha humillación, con mucho ayuno. Cilicio y ceniza era la ropa que se ponían cuando estaban de luto, y era una forma de expresar el dolor del corazón. Él está buscando a Dios con dolor, con humillación, y él conoce el carácter de Dios. Y en el versículo 4 dice, oré a Jehová mi Dios, mire qué lindo, Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, mira todo lo que es Dios. Dios es grande, Dios es digno de ser temido, Dios guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y a los que guardan sus mandamientos. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y dice, hemos pecado, hemos pecado. Ninguno de los pecados que cometió Israel fue cometido por Daniel. De eso dio testimonio el mismo Dios. Uno de los 3 varones más justos de la tierra era el profeta Daniel. Pero él tiene un concepto de pueblo. Él tiene esa humildad de conectarse con el pueblo. Y así como él tiene ese concepto de pueblo, de que él es parte del pueblo de Israel, y como tal, si Israel había pecado, él era parte de ese pueblo que había pecado y estaba en esa desolación, porque él estaba también cautivo. Y si bien a él le estaba yendo mucho mejor que a muchos judíos que fueron en terribles condiciones, él llegó a ser uno de los hombres más importantes del palacio, él llegó a ser un hombre supremamente importante para el rey, pero aún así él sabía que él estaba en cautividad, que él estaba en disciplina, que él estaba en oprobio. Y es que el pecado de una congregación afecta a toda la congregación. El pecado de 2, 3 miembros. Por eso nosotros, cuando detectamos el pecado en uno de los miembros de nuestra congregación, no podemos condenar. Tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir perdón, arrepentimiento y restauración. Y tenemos que ir a confrontar al hermano aparte, porque si nosotros utilizamos el pecado de nuestro hermano para murmurar y para condenar, estamos haciendo algo mucho peor que lo que estamos condenando en el hermano. Estamos tratando de decir que somos mejores. Y recuerden, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, dice la Escritura. Y miembros, cada uno en particular. Dejemos de hablar mal los unos de los otros, porque eso es pecado y es abominable delante de Dios. Si vamos a hablar mal, hablemos mal de todos nosotros y presentémonos delante de Dios como se presentaba Daniel, con conciencia de pecado, con una conciencia de verdadero creyente. Jesucristo cargó nuestros pecados.
en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no solamente venimos a pedir perdón por nuestros pecados, tenemos que venir a pedir perdón también por los pecados de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Nosotros tenemos que interceder. La obra de Jesucristo es interceder. La obra de Jesucristo es salvar. La administración de la iglesia es la administración del perdón y de la gracia. Y para eso tenemos que confrontar al pecador, sí, pero al pecador, no hablar del pecador. Ojalá que me puedan entender. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser limpiados, tenemos que ser purificados precisamente porque el tiempo se está agotando. Que se quite de nuestros labios toda murmuración, que tengamos los pantalones, la integridad, la coherencia y el amor para poder confrontar al hermano a solas como lo ha ordenado el Señor Jesucristo en su palabra. Y si yo no tengo los pantalones para confrontar a un hermano, que mi boca no peque contra él. Entonces mejor voy al altar de Dios y oro por el hermano. Porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo por mí todos los días. Él intercede por mí ante Dios. Cuando el diablo me acusa, porque el que acusa es el diablo, cuando el diablo me acusa, cuando soy hallada en alguna falta, el diablo me acusa, pero Cristo dice, intercede perpetuamente por mí. Ese es el cargo del Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces, Daniel, comprende que el pecado de Israel es el pecado que los tiene allí en Babilonia, cautivos, es el pecado que los llevó en cautividad. Y es su pecado, aunque él no lo haya cometido. Con Daniel aprendemos a orar, aprendemos a interceder, aprendemos a clamar a Dios. Mire cómo ora Daniel, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén. Escucha, y él también. Dice la confusión de rostro, o sea, la vergüenza, la vergüenza. Daniel cargó con la vergüenza. Daniel cargó con la vergüenza de ser un cautivo. Daniel cargó con la vergüenza de que su Dios había destruido ese templo. Daniel era un cautivo judío. Y esa vergüenza la cargaban ellos, todos los judíos, los que habían pecado y los que no habían pecado. Cuando Dios determinó una sentencia con la generación que salió de Egipto y que venía en el desierto, Josué y Caleb no participaron de ese pecado, pero ellos tuvieron que dar vueltas 40 años en el desierto, que fue el castigo por el pecado de la murmuración. Y ni Josué ni Caleb murmuraron, pero todo el resto de la congregación murmuró y todos fueron sometidos al castigo de dar vueltas en el desierto, no poder entrar a la tierra prometida. Y ellos también se quedaron 40 años de su vida consumidos dando vueltas en el desierto por el pecado de los demás. Por eso es que nosotros tenemos que ser intercesores. No tenemos que andar condenando, sino intercediendo para que la iglesia sea transformada, purificada, restaurada. Dice ahora en el versículo 8, dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él conoce la ley y conoce las maldiciones de la ley.
y conoce cada mandamiento que desobedecieron y entiende que es con justa causa que ellos han venido a estar cautivos. Versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Miren qué importante el versículo 3. El problema del pecado es que desobedecieron los mandamientos, violaron el pacto, Dios mandó profetas, no escucharon los profetas, se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de todo, le dieron la espalda a Dios, se corrompieron adorando ídolos. Pero además de eso, dice Daniel, lo peor de todo, dice, es que no han implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Dos cosas que tenemos que pedir para la iglesia: que la iglesia se convierta de su pecado, que nos convirtamos de nuestras maldades. Tenemos que pedirle a Dios que nos convirtamos. Escuche esto, usted tiene que pedirle a Dios que su alma se convierta a Dios. Usted tiene que pedirle a Dios que usted se convierta de su maldad. Ah, pero es que yo soy cristiano desde hace rato. No, si no nos hemos ido de aquí es porque todavía no estamos listos para estar en el cielo. Tenemos que convertirnos de nuestras maldades, primero, y segundo, entender su verdad. Dos peticiones, anótelas en su libreta. Cuando usted ore por la iglesia, cuando usted ore por sí, o sea, cuando usted ore por la iglesia, usted está orando por usted. O sea, usted no ore por la iglesia como si usted fuera un ángel ascendido. No, la iglesia es usted. Usted es un miembro de la iglesia. Usted hace parte de la iglesia. Usted es miembro de ese cuerpo. Entonces, cuando usted ore por ese cuerpo que lo incluye a usted, ore pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Eso proviene de Dios. El arrepentimiento genuino lo opera el Espíritu Santo. Si usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, usted tiene que estar arrepentido de todo lo mal que hace, que piensa y que dice. Eso es llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que está dentro de nosotros cuando sentimos dolor por todas las necedades que decimos, por todas las necedades que hacemos, por todos los sentimientos malos que experimentamos, por todo el tiempo que perdemos. Cuando empezamos a dolernos por todo lo que debemos hacer y no hacemos, es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Por eso, si usted siente que usted es un ángel, si usted siente que usted es perfecto, si usted el único mal que puede ver es el mal de los demás, usted está mal. Si usted el único pecado que puede ver es el pecado de los hermanitos de la iglesia y usted no puede ver su propio pecado, usted está bien mal, usted está peor que todos los demás. Por eso es necesario pedirle a Dios la capacidad de arrepentirnos cada día de nuestros propios pecados. Y la segunda petición es que podamos entender la verdad, Dice que nos convirtamos de nuestras maldades y que podamos entender tu verdad. Versículo 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Así que cuando Dios permite que pase algo malo, no es porque se descuidó, sino al contrario, porque está velando, porque está mirando lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios veló sobre nosotros y muchas veces nosotros decimos, ay, sí, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas, sí, pero el problema es que también nos ve, nos observa, nos examina. Y dice, Dios estaba velando y dijo, ahora pues, Señor, versículo 15, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro.
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, la oración de Daniel tiene tres partes. En la primera parte, Daniel proclama el carácter y la grandeza de Dios. La oración viene de un estudio minucioso de las Escrituras, donde él comprende que es tiempo de que Israel pueda ser restaurado. La oración de Daniel contiene una confesión de pecado genuina, sincera, sentida y real que brota de su corazón. Una confesión de pecado donde no suaviza nada ni se excusa de nada. Y por último, ¿cuál es la petición? ¿Qué es lo que está pidiendo? Porque aquí hay una comprensión de las Escrituras, hay una declaración del carácter de Dios, hay una confesión de pecado, pero hay una petición. ¿Y qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo Daniel si lo tiene todo? ¿Qué es lo que está pidiendo Daniel si es un hombre próspero, un hombre que tiene los altos puestos más codiciados del imperio? ¿Qué es lo que está pidiendo él? ¿Por qué él llora? ¿Por qué gime? ¿Por qué clama? ¿Por qué se humilla? ¿Por qué ayuna? Si lo tiene todo, tiene carro, tiene casa, tiene beca, tiene prestigio, tiene salud, tiene todo. ¿Por qué llora? ¿Por qué se humilla, Daniel? Y dice, porque su ciudad, que es la ciudad donde se invoca el nombre de Dios, Jerusalén, y el templo de su Dios está convertido en un montón de ruinas, y eso es deshonroso para Dios. Así que es necesario que entendamos que lo que está pidiendo Daniel es la restauración de la honra y la gloria de Dios, porque esa honra y gloria de Dios está ligada al templo de Jerusalén. Y eso es lo que Daniel está pidiendo. Daniel está pidiendo restauración, restauración del templo, restauración del lugar donde se invocó el nombre de Dios, restauración del lugar donde se derramó la gloria de Dios. Daniel tiene celo por Dios, no por él, no por sus asuntos, sino por la gloria, la honra y el nombre de Dios. Y por eso nos debemos preocupar por la situación de la iglesia, que la iglesia tiene que ser levantada, restaurada, que la iglesia tiene que ser una iglesia santa, pura y sin mancha, para que se pueda ir de aquí antes de que todo lo que va a pasar comience a pasar. Tenemos que orar por restauración, restauración espiritual de la iglesia. Que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Y eso no tiene que ver con una nube ni con un humo, tiene que ver con integridad, santidad, justicia, testimonio, unción, poder, una vida diferente. Que podamos resplandecer, como dice el apóstol Pablo, como luminares en el mundo, que nos podamos comportar como es digno del evangelio al que sí hemos sido llamados. Entonces, Daniel no ora por nada, porque él ni necesita nada, ni desea nada. Ora por el nombre de Dios, por la restauración de los muros y del templo de Jerusalén, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Esa es la oración. Y bueno, la respuesta de Dios viene a continuación. Dios le da una respuesta bien importante. Vamos al versículo 20 y vamos a mirar cómo Dios le responde a Daniel. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso quiere decir 3 de la tarde. A las 3 de la tarde era que hacían los sacrificios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene entonces, esa es la respuesta. La respuesta dice, tú eres muy amado y te voy a dar sabiduría e inteligencia para que comprendas la visión. Y aquí viene la visión de Daniel y la respuesta. Recuerden cuál es la petición. Para que podamos entender la respuesta, tenemos que entender la petición. Esta respuesta o esta profecía que se llama las 70 semanas de Daniel, esta profecía, vamos a ver acá, vamos a retroceder un poquito. A ver. Este capítulo 9, que se llama las 70 semanas de Daniel, y que son la profecía más importante que podamos estudiar y la columna vertebral de todos los acontecimientos proféticos. Esta profecía es la respuesta a la oración de Daniel. Entendamos eso, entendamos eso. Entendamos la mente de Daniel, entendamos lo que tiene en mente Daniel. Daniel tiene en mente que el templo de Jerusalén es un montón de ruinas y que eso es deshonroso para el Dios que allí se adoraba. Y que por causa de la honra y de la gloria de Dios, él le está pidiendo a Dios que levante de nuevo ese templo para que Dios sea glorificado. Esa es la mente de Daniel. Daniel es un judío. Daniel comprendió y entendió que la gloria de Dios se derramaba allí, en el lugar santísimo de ese templo. Él pertenece al Antiguo Testamento. Escuchen eso, él tiene una mente de judío, él tiene una mente de Antiguo Testamento. Él concibe la gloria de Dios como la Shequina que se derrama en el templo. Y por eso él dice, la gloria de Dios se ha ido, y de eso profetizó también el profeta Ezequiel, la gloria de Dios se fue y luego destruyeron el templo y luego entró Nabucodonosor y arrasó con todo. Entonces él está pidiendo la restauración del templo y de la ciudad. Repito, está pidiendo la restauración del templo y de la ciudad. ¿Qué es lo que viene ahora? Él está diciendo, son 70 años, porque aquí en el libro del profeta Jeremías dice que después de los 70 años, que las desolaciones, es decir, la cautividad de Israel bajo el imperio babilónico iba a durar 70 años. Y él está diciendo, los 70 años ya se cumplieron, Señor, ahora levántanos, ahora no, si las desolaciones son 70 años, levántanos ahora, levanta el templo, levanta la ciudad. Esa es la petición de Daniel. Ahora vamos a ver la respuesta. Ojo, no nos olvidemos de la petición, porque si nos olvidamos de la petición, no entendemos la respuesta. Es como que yo escucho una intervención a un lado del teléfono y esa persona está dando una respuesta, pero yo no conozco la pregunta. Entonces yo puedo malinterpretar las cosas porque no entiendo que esta es la respuesta de una pregunta. Entonces, vamos nuevamente, ahora sí, a la respuesta. La respuesta que está en el versículo 24. Esta es la respuesta de Dios. Daniel había visto que eran 70 años de desolación y Dios va a continuar hablándole del tiempo, porque él lo que había descubierto era que el tiempo de la cautividad en Babilonia se había cumplido, 70 años. Ahora Dios le dice lo siguiente, versículo 24, escuche bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Cuántas semanas? Dice 70 semanas están determinadas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel, pero mire cómo le dice, tu pueblo. Cuando Dios está divorciado de su pueblo, ya no dice mi pueblo, ahora dice tu pueblo, Daniel, tu pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. Luego, esas 70 semanas están determinadas sobre qué pueblo? Sobre el pueblo de Israel. Eso es clave en la profecía. Eso es clave. Las 70 semanas de Daniel están determinadas sobre el pueblo judío y específicamente sobre Jerusalén. Escuche bien, sobre Jerusalén están determinadas estas 70 semanas. Ahora, las semanas judías no son semanas de 7 días, no son semanas de días, sino que son semanas de años. Yo no creo tener mucho tiempo para explicarlo, pero se los dejo de tarea y no sé si en el cuadernillo también lo explicaba, que la semana para nosotros tiene 7 días, pero la semana judía del Antiguo Testamento tiene 7 años. Una semana es un plazo que comprende 7 años, un lapso de tiempo que comprende 7 años. Eso usted lo puede ver en el capítulo 25 de Levítico. Anote, Levítico 25:8. Levítico 25:8. Y lo puede ver en Génesis 29, versículo 18 y versículo 27. Lo puede ver allí, ¿por qué? El ejemplo más claro, recuerden, cuando Jacob tuvo que trabajar 7 años por su esposa, la cual él quería, que era Raquel, pero no le dieron a Raquel, sino que le dieron a Lea. Luego, cuando él va y se queja, porque no le dieron a Raquel, sino que le dieron a Lea, entonces Labán, su tío, le dice, cumple la semana de la otra. La semana de la otra hija eran 7 años más. Entonces, esa es una medida de tiempo judío. ¿Qué quiere decir eso? 70 semanas de años están determinadas sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. 70 semanas. Entonces, 70 semanas se tiene que multiplicar por 7. 70 semanas de años son 70 por 7, entonces quiere decir que son 490 años. ¿Sí ven qué clara es esta profecía? 490 años están determinados sobre Jerusalén y sobre el pueblo judío. Escuche bien, sobre Jerusalén se refiere a la parte geográfica, y sobre Israel se refiere al pueblo judío. Una nación tiene una locación geográfica y tiene habitantes dentro de esa geografía. Entonces Dios está diciendo 490 años están determinados. ¿Qué significa determinado? Hermanos, que son 490 años, ni un minuto más, ni un minuto menos. 490 años están determinados sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el pueblo judío. ¿Para hacer qué cosa? ¿Para hacer qué cosa? Aquí dice qué es lo que se va a hacer en esos 490 años. Dice, se va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía y se va a ungir al Santo de los Santos. O sea, 490 años están determinados sobre Jerusalén para purificar toda esta ciudad, para purificar a sus habitantes y para permitir que el Señor Jesucristo pueda gobernar allí, en ese lugar que será la sede del gobierno mundial de Jesucristo, un gobierno eterno, el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Para que
eso se establezca, hay 490 años determinados sobre Jerusalén y sobre el pueblo judío. Bueno, entonces vamos a mirar, ahora viene la parte más importante, que es de dónde a dónde se marcan esos 490 años. Entonces, pasamos acá. Hermano, esto es elemental. Yo lo he enseñado como 100.000 veces y yo veo que la misma gente como que se lo olvida. Entonces vamos al versículo 25. Allí comienza, yo quiero que hagamos algo para que podamos entender. La profecía de las 70 semanas comprende 3 versículos. Quiero que miren sus Biblias. Versículo 25, versículo 26 y versículo 27. Estos 3 versículos comprenden la profecía de las 70 semanas o de los 490 años de trato de Dios con Jerusalén y con el pueblo judío. Esa profecía está comprendida en estos 3 versículos. Ahora, cada versículo es un intervalo de tiempo. Cada versículo es un intervalo de tiempo. De tal manera que el versículo 25 es el primer intervalo de tiempo de las 70 semanas. El versículo 26 es otro intervalo de tiempo y el versículo 27 es un tercer intervalo de tiempo. Y quiero que los miren así y los puede enumerar. Le puede poner número 1 al versículo 25, primer intervalo. Número 2 al versículo 26, que es el segundo intervalo. Número 3, el tercer intervalo, que es el versículo número 27. Vamos a mirar el primer intervalo de tiempo, que está conformado por un evento que da inicio a ese intervalo y un evento que marca el final de ese intervalo. Y lo vamos a leer en el versículo 25. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí están los 2 eventos claritos. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Habrá cuántas semanas de años? Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. La pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué la Biblia nos dice que habrá 69 semanas? ¿Por qué divide el tiempo que hay, que los 2 eventos, el que marca el principio es la salida de la orden para edificar a Jerusalén y el que marca el final es la aparición del Mesías príncipe? ¿Por qué dice que entre estos 2 eventos hay 7 semanas y 62 semanas? Lo cual equivale a 62 más 7, 69 semanas. Es decir, casi la totalidad de las 70 semanas. ¿Por qué dice que 7 semanas y 62 semanas? ¿Y por qué no dice simplemente que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 69 semanas? Bueno, los estudiosos han dicho que las primeras 7 semanas correspondieron a la edificación del muro. Es decir, que el muro duró 49 años, 7 por 7, 49 años duró la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el levantamiento del templo en su totalidad. A eso se refieren las primeras 7 semanas. Entonces volvemos a leer el versículo 25, que es el primer intervalo, y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe correrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está diciendo que todo este asunto de la reedificación de Jerusalén
será en medio de tiempos angustiosos. Cuando usted lee los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, los tres últimos profetas del Antiguo Testamento, ellos se encargaron de motivar al pueblo para reconstruir esos muros. El pueblo era perseguido, había mucha intriga, había mucha oposición, muchas veces se desanimaban, se desmotivaban y dejaban la construcción tirada, y bueno, finalmente la terminaron, pero fueron 7 semanas de años, o sea, 49 años en todo ese proceso de restauración de los muros. Y hasta la aparición del Mesías Príncipe transcurrieron otras 62 semanas de años. Así que por todo tenemos que las 69 primeras semanas de las 70 semanas que están determinadas sobre Israel ya se cumplieron, ya se cumplieron. Vamos un momentico acá y vamos a mirar cuándo se cumplieron, porque eso ya se cumplió. Entonces, ¿cuándo se cumplieron? La salida de la orden, no dice la orden. Esa orden de que Jerusalén tenía que ser restaurada, reedificada, que Persia, de la corona de Persia, debía cubrir todos los gastos de esa reconstrucción y del retorno de los judíos a su tierra. Eso fue un decreto dado por Ciro, pero ese decreto quedó ahí guardado y ese decreto no se llevó a cabo. Fue durante el reinado de Artajerjes. Y eso está en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Fue durante el reinado de Artajerjes que el decreto salió. Ustedes recuerdan a Nehemías llorando, él es uno de los constructores, Esdras, Nehemías, Esther. Durante esa época es que se cumplió esto. La salida de la orden fue cuando Artajerjes le pone el sello y manda a Nehemías. Ya ahí es cuando inicia históricamente la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? En el año 445 antes de Cristo. ¿Podemos tener una desviación? Sí. Las fechas antes de Cristo siempre tienen un margen de error entre 1 y 2 años. Vamos a tomar la fecha de 445. En el año 445 comenzaron a regir las 70 semanas de Daniel. A partir de ahí comenzaron los 490 años de trato de Dios con Israel. A partir de ese decreto, en el año 445 antes de Cristo. Bueno, podemos suponer que duraron 49 años en esa reconstrucción, pero luego pasaron otros 62 semanas de años y se completan así 483 años hasta el día en que aparece el Señor Jesucristo. Miren lo claro que está esta profecía, supremamente claro. La profecía está diciendo que desde el año 445 antes de Cristo hasta la aparición del Señor Jesucristo han transcurrido 483 años de los 490 años que Dios ha determinado para tratar con Israel. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el final de ese trato con Israel termina en el gobierno del Señor Jesucristo. Es decir, cuando se cumplan los 490 años de trato de Dios con Israel, el Señor Jesucristo debe estar sentado en su trono sobre el monte de Israel, sobre el monte de Jerusalén, visiblemente sentado y gobernando a toda la tierra. Ojo, ojo, de ese tiempo ya se cumplieron 480 años. De ese tiempo ya se cumplieron 480 años. Ahora, es interesante que
las personas han hecho sus cálculos, los estudiosos han hecho sus cálculos, por ejemplo, han dicho cuántos años hay del año 445, si al año 445 le sumamos 483 años, nos da la aparición del Señor Jesucristo. Y sí, cuando nosotros al año 445 antes de Cristo le sumamos 483 años, que dice la Escritura que ya se cumplieron, eso nos da año 38 después de Cristo. Recuerden que los años antes de Cristo van disminuyendo. Así que lo que tenemos que hacer es a 483 restarle 445 y eso nos lleva al año 38 después de Cristo. Y nosotros podemos decir, el año 38 después de Cristo ya el Mesías príncipe se había muerto. Sí, pero resulta que los años de los que habla Daniel y los años del Antiguo Testamento no son años solares de 360 días, sino que son años de 365 días. Un año solar tiene 365 días y más exactamente tiene 365.25. ¿Por qué punto 25? Porque cada 4 años hay un año bisiesto que tiene 366 días. Cada 4 años, repito, hay un año bisiesto que tiene un día más. Normalmente un año tiene 365, pero cada 4 años tenemos un año de 366. ¿Qué significa eso? Significa que la duración real de un año es 365 días. Un año solar tiene 365 días más un cuarto de día, o sea, 365.25 es lo que tiene un año solar. Pero en ese tiempo los años no eran solares, los años eran lunares. Y cada mes tenía exactamente 30 días, de tal manera que un año lunar tenía 360 días. ¿Qué significa eso? Que por cada año solar nosotros tenemos que restar 5 días, o sea, la diferencia que hay entre 365.25 menos 360, que es un año lunar, y eso nos da 5 y cuarto, o sea, 5.25. Y esos 5.25, yo les estoy haciendo esta explicación, eso es muy fácil. De repente, usted puede hacer la operación en su casa, pero yo le voy a dejar la operación más adelante ahí en el chat. Usted tiene que multiplicar 5.25 días por los 483 años que estamos sumando, porque no son años solares, sino años lunares. Y eso nos da un excedente de aproximadamente 7 años. Así que el cumplimiento de la profecía, si se hace la suma correcta, con el año lunar correcto, nos da que 483 años después del 445 antes de Cristo, 483 años lunares de 360 días después del 445 antes de Cristo, nos da exactamente el año 31 después de Cristo, una fecha supremamente aproximada a la aparición del Señor Jesucristo. Es más, algunos teólogos dedicados a la cronología, ya esas son palabras mayores, yo en eso no me meto, pero yo creo profundamente en la veracidad e inerrancia de las escrituras, pero los estudiosos han hecho el cálculo y dicen que ese momento, escuchen bien, que ese momento, es decir, los 483 años, se cumplieron exactamente el día en que el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal en el templo de Jerusalén. Y esto tiene mucho sentido, hermanos.
tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, usted va a descubrir que el Señor Jesucristo llora sobre la ciudad. Llora. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, si por lo menos tú conocieras el tiempo de tu visitación, pero ahora está oculto de tus ojos. Y dice: vendrán días en que te destruirán, en que destruirán todo esto. O sea, ese momento histórico en el que el Señor Jesucristo entra al templo de Jerusalén en su entrada en su burrito, supuestamente entrada triunfante, ese llanto de Jesús concuerda claramente con el final de este segmento. Con el final de este segmento. Y si usted comienza a revisar en todos los evangelios que aparece la entrada triunfal del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se está despidiendo de su pueblo. Pero se está despidiendo con dolor, no por lo que le va a pasar a él, sino por lo que le va a pasar al pueblo. Porque el pueblo no pudo conocer lo que era para su paz, dice él. Porque el pueblo no pudo alcanzar esa salvación, sino que le dieron la espalda al Mesías. Y en ese día y en ese momento se cumplen los 483 años, de tal manera que la suerte de Jerusalén, esa ciudad, y de sus habitantes, el pueblo judío, queda aplazada para la última semana del fin del mundo, la última semana de la tierra, los últimos 7 años donde el anticristo gobernará sobre Israel y hará todo el daño, sufrimiento, persecución, tortura y vejación que no se haya hecho jamás sobre la tierra. Y por eso el Señor Jesucristo llora. Si tan solo conocieras lo que es para tu paz. Búsquelo en Mateo 21, y en Lucas 19. Este Cristo de la gloria era el único que le podía garantizar la paz. Y la paz implicaba todo: bienestar, salud, salvación, vida eterna. Pero a partir de allí nunca más tendría paz, sino cuando este Jesús volviera. Esto es importantísimo, hermanos. Los 490 años que Dios ha determinado sobre el pueblo judío y sobre la región de Jerusalén como tal, ya se cumplieron 483. Y a Israel solamente le queda una semana, que es la semana número 70. Vamos entonces a mirar el segundo segmento. Todavía no vamos a la semana 70, estamos apenas en la semana 69. ¿Qué quiere decir? La semana 69 terminó cuando el Señor Jesucristo entra al templo de Jerusalén. Ahora vamos a mirar el segundo intervalo. Recuerden que les dije que eran 3 intervalos, pero hay un segundo intervalo en el versículo 26 y vamos a leerlo. Dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, óigase bien, el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe ha de venir, no ha venido, pero el pueblo sí ha venido en ese momento, y es el pueblo de Roma. Vamos nuevamente a leer. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. La muerte del Señor Jesucristo inicia el segundo intervalo de tiempo. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces tenemos un segundo intervalo que comienza con 2 eventos bien claros en la historia. El primero es la crucifixión del Señor Jesucristo, y el segundo es la destrucción de Jerusalén, que eso fue en el año 70 después de Cristo.
Estos dos eventos dan inicio al segundo intervalo de tiempo que está intersectando, escuchen bien, las primeras 69 semanas de la última semana o la semana 70. Repito, entre las primeras 69 semanas y la última semana para Israel, que es la semana número 70, entre estos dos intervalos de tiempo, hay un segundo intervalo que está en toda la mitad. Y ese segundo intervalo comienza con la muerte en la cruz del Señor Jesús, la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano. Ese es el pueblo de un príncipe que ha de venir, Roma, pero el príncipe todavía no ha llegado. Y en ese segmento se continúa con inundaciones, guerras y devastaciones sobre Israel, sobre Israel. Miren esto, es importantísimo. Hay un intervalo en la mitad que separa la semana 69 de la semana 70. Ese intervalo comienza con la muerte de Jesús, continúa con la destrucción de Jerusalén y hasta el final de ese intervalo, al final de ese intervalo, en Jerusalén habrá guerras y devastaciones, hasta el final de ese intervalo. Pero no dice cuándo finaliza ese intervalo. No dice. Dice cuándo comenzó. Comenzó con la muerte de Jesús. Y durante todo ese intervalo y hasta que ese intervalo finalice, habrá inundaciones, guerras y devastaciones sobre Israel. Sobre Israel. ¿Cómo está Israel? En guerra. Siempre está en guerra. Siempre está en problemas. Siempre. Ahora continuemos al tercer intervalo en el versículo 25. Dice, y por otra semana, esta es la semana 70, o sea, la última, los últimos 7 años, determinados sobre quién, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre los judíos y sobre la ciudad de Jerusalén. Y por otra semana, o sea, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí está la abominación desoladora otra vez. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, tenemos esta última semana, la semana 70, la semana de tribulación y gran tribulación, los 3,5 primeros años llamados tribulación, los 3,5 segundos años, gran tribulación. Esta semana comienza con la firma de un pacto de paz con Israel. La firma de un pacto de paz. ¿Quién firmará ese pacto de paz? El príncipe que ha de venir. El anticristo firmará un pacto de paz con Israel. Ahí comienzan los 7 últimos años de la historia. Allí comienza el fin de este mundo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa confirmación del pacto o esa firma de ese pacto implica, por inferencia, lo entendemos, que implica la reconstrucción del templo. ¿Y por qué? Porque dice que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda y hará allí la abominación desoladora. Ojo, ojo. Eso implica ¿qué cosa? Si retrocedemos a la firma del pacto, esa firma de ese pacto, el anticristo va a firmar un pacto con el pueblo de Israel y le va a permitir a Israel reconstruir el templo y reanudar los sacrificios de animales nuevamente. Hemos hablado un sinnúmero de veces de esto. Israel está preparado, los rabinos judíos están preparados, los rabinos judíos tienen
todo lo que se necesita para construir el templo en menos de 2 meses, todos los utensilios, los animales que deben ser sacrificados, las vacas alazanas que deben utilizarse primero para purificar el territorio que ahora está ocupado por una mezquita musulmana, el domo de la roca, algo así que se llama el domo que tienen ahí eso, los musulmanes, la mezquita de Omán, todo eso tiene ese territorio para los judíos contaminado. Eso tiene que ser purificado, y para purificarlo hay que sacrificar una raza de vacas, un tipo de vacas específico que se llama la vaca alazana, que es una vaca rojiza, y esas vacas están siendo criadas en muchas fincas judías, porque ellos están listos ya para la reconstrucción del templo. Entonces, cuando se firma ese tratado de paz, cuando se reanuda el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana, 3 años y medio, el anticristo se quita la careta, el anticristo hace que cese el sacrificio, el anticristo va a ejecutar algo abominable que nos los va a enseñar el Apocalipsis, que nos dice que va a levantar una imagen de sí mismo, así como Nabucodonosor levantó una estatua y pidió que la adoraran, así el anticristo va a levantar una imagen de sí mismo para que la adoren, pero todo eso está más claro en el libro del Apocalipsis. Por lo pronto, aquí tenemos que esta es la última semana. Y no nos alcanzó el tiempo, pero aquí termina el capítulo 9 de Daniel. Les ruego, por favor, les suplico que lo estudien en sus casas y que cualquier duda me la comuniquen a través del chat.